situación de calle, ha venido muchas veces. Eduardo Cabrera, bienvenido. Gracias por estar aquí. Bienvenido, gracias por la oportunidad nuevamente. Pero repasemos las declaraciones que hace el ministro de Desarrollo Social sobre este tema, presentando un poco la noticia. Mira. Una inundación de frío. Ese es el concepto que utiliza el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, para resumir el operativo que inició en la noche del lunes esta cartera junto a otros organismos del Estado. 1.400 teníamos en el sistema aproximadamente de refugios y centros de contingencia. Es un pico, si uno mira el histórico, es un pico alto. A eso se le suman alrededor de 260 personas, más de 250 personas que fueron a centros de evacuados. En agosto de 2023, cuando se hizo el censo a personas en situación de calle, había 1.300 personas en refugios, recordó Sibila. Tras decretar la alerta roja por frío extremo, el gobierno habilitó 3 centros de evacuados. Uno en el gimnasio de la Escuela Nacional de Policía, otro en la Plaza de Deportes número 2, en el centro de Montevideo, y el tercero en el Servicio de Transporte del Ejército. Hubo mucha gente que accedió, como pasa todas las noches, trabajando desde los equipos sociales. En algunos casos, con la intervención también de personal policial, se insistió en la necesidad de salir de los lugares. Algunas otras personas, bueno, accedieron ante ese nuevo intento de persuasión, y bueno, hubo algunos casos donde la decisión quedó en manos del Estado, ¿no? ¿Y qué se hizo? ¿Cómo se resolvieron esos casos? Y bueno, se tuvieron que trasladar contra la voluntad de las personas, ¿no? Sibila explicó que el MIDES tiene refugios en los que la estadía es voluntaria, pero que la cartera necesitaba otra herramienta para actuar cuando se generara un riesgo por las bajas temperaturas. Esta posibilidad, dijo, va más allá de lo que establece la Ley de Internación Compulsiva, que dispone que los traslados se deben dar cuando hay una certificación médica. Bueno, muy bien. ¿Qué les parece? Primero, al invitado, una breve reflexión de qué le parece esta medida. Si realmente le parece que puede marcar una diferencia, que puede hacer una diferencia. Bueno, primero yo diría que, siguiendo la línea del ministro, es crónica de una muerte anunciada. Lo que el ministro dijo, si lo hacemos en un análisis político, son los Maya Oro que quedaron rezagados del país. Porque él habla en el contexto no solo de Montevideo, hay que hablar a nivel país. Es impresionante la cantidad de personas que fallecen y que están a la intemperie en los 18 departamentos que cubre el ancho y el largo del país del Uruguay. La pregunta que se hace el colectivo, la organización UNITED, es cómo va a implementar esas medidas ante un desastre de crónica roja. Es cómo lo va a hacer, en qué condiciones y en qué contexto, para poder albergar a esa cantidad de personas, donde tiene que haber un seguimiento médico, y ese seguimiento médico tiene que estar acompañado con alguna política que pueda tener un abordaje de que esa persona pueda salir de esa situación. Y para eso está bueno el poder implementar duplas para poder trabajar y bajar un poco a los territorios, unos territorios que habían estado muy olvidados, y que ahora parece ser que con esta nueva implementación parece que todo va a empezar como a tomar cierto tinte de empezar a mejorar esta situación. Si bien sabemos que hace 100 días que asumió este gobierno, todavía, y esto lo digo en nombre de mis compañeros, nosotros no damos una pelea por vencida. Para nosotros sigue siendo más de lo mismo. Porque simplemente claro, es más de lo mismo en el sentido que cambia a veces una cosa un poquito más, sí, y otra un poquito menos. Me pasa que hay una cuestión que es estructural, que es el gran desafío que tiene este país desde hace mucho tiempo, de cómo poder solucionar realmente el tema de las personas en situación de calle, ¿no? que tiene y requiere de muchísimos brazos del Estado. No lo va a solucionar ni cerca solo el MIDES, ni cerca solo el Ministerio del Interior, no, tiene que ver con muchas más cosas. Y otra cosa es la emergencia de la noche y de la noche en invierno, o del día en invierno, ¿no? Para usted en concreto, ¿cree que a uno le ofrezcan ir a un refugio
va a ser muy diferente a que le ofrezcan ir a estos centros puntuales que se han presentado en el marco de esta emergencia. Y sí, puede ser diferente, puede hacer la diferencia, porque ahí le está dando la posibilidad a la persona de poder elegir a dónde quiere ir. El problema es que la gran mayoría de la población que está en calle no quiere ir a los refugios. Esto parece un déjà vu de una película que ya la hemos visto año tras año, del tema de los robos y un montón de situaciones. Y en estos centros no va a pasar, que tampoco es un 5 estrellas, ¿no? O sea... Y eso es lo que no sabemos tampoco. El ministro informó en ese mismo reportaje que vimos, hoy de mañana yo lo escuché, informó que en este caso pueden ir con sus cosas, con sus animales. Pero también hay lugares ya previstos que pueden ir con sus mascotas. Bueno, pero digo, se ampliaron, porque era uno también de las limitantes que se planteaban a veces para no ir al lugar. Mira, si fuese ese, me encanta poner todo sobre la mesa, ¿no? Porque en el análisis de cómo fue la experiencia la primera noche, Sibila habla que hubo personas que hubo que llevarlas contra su voluntad. O sea que tampoco es la solución el lugar, ni que te dejen ir con la mascota. O sea, por eso quiero saber por dónde pasa la diferencia. ¿Qué opinan por acá? ¿Qué opina? Pauletti habló mucho. Alfredo. Yo creo que... Hoy habló mucho, Pauletti. Sí. Yo creo que Yamandú le metió la plancha en el pecho a algunas autoridades ministeriales. En el 2011, si no me equivoco, 2010 o 2011, no me acuerdo exactamente qué año fue, se murieron 2 personas en situación de calle y Mujica sacó a la ministra del Mides, la sacó inmediatamente porque no se toleró que vinieran 2 personas. Ya llevamos 5 personas. 6, Somos una más. Entonces, 6. y había una especie de que, bueno, en fin, internación compulsiva no, y que no sé qué, esa cuestión de buenismo ideológico que yo no creo que haya que forzar a la gente, pero tampoco es dejar a la gente a que se muera porque está mal, o psíquicamente, o por una adicción, lo que sea, a que se quede en la calle y tengamos eso, ¿no? Pues son seres humanos y están, por el solo hecho de vivir en la calle, se le están violando los derechos humanos en primera instancia. Entonces, a mí me parece muy bien que se haga esta medida ahora, pero es puntual. Claro, no vamos a solucionar el tema, ¿no? Sí, hay que ver cómo se encara después el tema para que la gente... Pero que se haga esto, me pasa que parece clave. Se ha politizado, ¿por qué? Porque se está resolviendo mediante la manera compulsiva, es decir, contra la voluntad de las personas, de una manera incluso hasta más dura de como lo hacía el gobierno anterior. ¿Y sabes lo que? Más dura que las posibilidades de las 2 herramientas que hay en la vuelta. Totalmente la de acuerdo, faltas me parece... y la de internación compulsiva. Porque era una ley que no se utilizaba. Pero podía utilizarse. Sí, pero no se utilizó nunca. No se utilizaba. Pero de todas maneras se votó en contra del el Frente Amplio cuando se propuso lo de la internación compulsiva. Y ahora, bueno, yo no sé si es la realidad que golpea la cara, si es el frío que golpea la cara. Pero el tema de la internación compulsiva siempre fue muy caro para el Frente Para Amplio. algunos sectores del Frente Por Amplio. eso, internamente. Claro. En 2019, la vertiente artiguista... Muy caro. Muy sensible. Yo diría que no es el adjetivo apropiado, porque caro es querido. Más bien creo que es muy Complicado. conflictivo entre Ah. los sectores. En 2019 Sí, la vertiente muy artiguista había planteado la internación con 2019 y lo mandaron callar. Uriarte creo que era, que planteaba el tema de decir, bueno, vamos a hablar sobre la internación compulsiva, sobre los espacios públicos. Por eso digo que ha sido conflictivo, capaz que conflictivo es la palabra, ese tema. De Goyeneche y el derecho a estar en la calle, que fue un extremo muy poco feliz, digamos, pero es verdad que el tema de las libertades individuales y todo eso generó bastante conflictividad dentro de la propia izquierda. Fernanda. Sí, sobre todo también el manejo que se le dio en el periodo anterior por parte del Frente Amplio, pero yo no me quiero detener ahí. La emergencia, como mencionaba Alfredo, obviamente todas las herramientas que estén a disposición hay que usarlas porque lo primero que tenemos que proteger es la vida de cada una de las personas, pero la emergencia fue ayer, va a ser mañana y va a ser pasado mañana. Y la emergencia no es solo nocturna. En los días como ayer, por ejemplo, también teníamos una emergencia durante el día. Entonces... Pero la emergencia son los 365 días del año. A eso quería ir yo. No, pero gobierno tras gobierno. El gobierno anterior también a los 365 días del año. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces, si nosotros a veces estas discusiones las damos ahora en términos de emergencia, en el plan invierno, porque es algo que nos revienta en la cara y que podemos ser conscientes del frío, pero coincido con que la emergencia son los 365 días del año. Entonces yo quería preguntarle, Eduardo,
¿Qué opinión tiene sobre esto que se intentó llevar adelante de los proyectos de innovación social con algunos hogares, justamente en esto de intentar cambiar el modelo de refugio, que no sea una respuesta nocturna en la que la persona va, duerme y al otro día a las 7 de la mañana se tiene que ir, sino que sea su casa y que se pueda trabajar con las distintas vulnerabilidades que sufre esa persona para que sí el día de mañana pueda rehacer y determinar su vida? Pero no una cuestión de siempre esa lógica de emergencia, de noche y al otro día afuera, porque sabemos que eso el día de mañana no tiene ningún tipo de resultado y la emergencia va a ser permanente y continua. Dos apreciaciones. Es muy acertada tu pregunta si la mirás desde la perspectiva de lo que el gobierno anterior, la administración anterior, hizo en cuanto a eso de las casas colectivas o comunitarias. A NITEP se le brindaron 2 modelos de casa. Pero esos 2 modelos de casa no resuelven el problema. Lo que el Estado tiene que entender que este problema, para resolver, hay que resolver a las personas sujetas de derecho. Porque está bien que vos quieras brindar un servicio, experiencia piloto, como lo hizo Fernanda Auspenberg, en su caso, con Martín Lema, y aplicaron ese modelo, pero hubo mucha gente, que por eso nosotros decimos los maya oro, los rezagados, como le queramos decir, que quedaron por fuera. Entonces, esas personas siguen estando en la intemperie. Ahora, ¿por qué no se aplica, como cuando hay una inundación en el interior, en cualquier departamento, ojalá nunca más pase una cosa de esa, o algo por el estilo, donde se abre cualquier tipo de batallones, hay carpas, hay comida, hay de todo, y toda la gente la ponen en un lugar con médicos, con gente, y pasan ahí hasta que pase todo el problema. Eso ningún gobierno lo hizo. Ningún gobierno, ni el gobierno anterior, ni este gobierno, ni ningún gobierno lo hizo. Porque si queremos esto más o menos solucionarlo, con esta línea que más o menos Gonzalo Sibila viene planteando, yo no sé en la actualidad en Montevideo o en el interior cuántos batallones, cuántos lugares pueden haber que se puedan abrir. Esto es una voluntad de Estado, una voluntad política. No hay voluntad política. Y si no hay varios brazos dentro de la sociedad y del Estado que acompañen esta carreta... Pero no hay voluntad política, ¿le parece? Que queda todo en lo discursivo, entonces. ¿Y cómo solucionamos las personas, como decía Fernanda, decía, el tema de las personas, la situación de las personas que yo en varias oportunidades siempre vengo planteando lo mismo? Este problema de los 365 días al año no es un problema de invierno. No, está clarísimo que tenemos un problema enorme, estructural, con la pobreza por un lado, con la gente en situación de calle en otro, que tiene que ver con otras cosas, ¿no? Con los sistemas carcelarios, lo vemos todo el tiempo. Pero a los gobiernos lo que les suma es poder solucionar los temas. No que aumente ni la pobreza, ni los indicadores, ni la gente en calle, ni 6 muertes. O sea, cuando hablamos de voluntad política, yo no me queda muy claro si falta voluntad política o lo que falta son recursos o lo que falta son ideas de cómo usar esos recursos. De verdad, no lo sé. Usted señala que cree que es falta de voluntad política. Yo, por ejemplo, Bueno. yo si tuviese la posibilidad, no la voy a tener obviamente, pero yo si tuviese la posibilidad de estar en una junta departamental en algún lado, en algún lugar donde uno pueda de repente trabajar estos temas, en 2 años se puede solucionar. No toda la estructura del problema, pero se puede solucionar. Bien. Porque hay herramientas disponibles como para hacer. Bien. El tema es la voluntad. ¿Pero cuáles? A ver, Y, por ejemplo, centros de 24 horas. No es posible tener una persona estoy de acuerdo. en un refugio donde se ingresa a las 6 de la tarde y a las 9 está en la calle. Bueno, pero Claro, Fernanda es lo que acaba de... Claro, era eso lo que... Sí, sí. Es un modelo que ha dado buenos resultados, Bueno, que hay que amplificarlo, claro, ni que hablar. amplificarlo para Pero modelo es un tipo cambio de 24 horas. modelo que generó buenas cosas, que obviamente no da abasto con el problema de fondo, pero me parece que es una línea que hay que profundizar porque, como decía, ha dado buenos resultados porque se trabaja Bien. con las causas que han llevado a la situación Ta. de calle. Hacemos una Revertirlo. nueva pausa. Eduardo se queda con nosotros. Ya venimos. ¿sí?